¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Espero que bien. Continuamos el día de hoy con este diplomado de supervisión de trabajo de alto riesgo. Y el día de hoy vamos a hablar lo que es materiales peligrosos y explosivos, ¿no? Los famosos MATPEL. Bueno, tenemos que tener en cuenta que un MATPEL es aquel material peligroso o es aquel material que por sus características puede llegar a explotar o nos puede causar un daño a la salud, puede causar un daño al medio ambiente, etcétera, ¿no? Hay diversos tipos, los cuales ya vamos a ir viendo en el transcurso de la capacitación. Bueno, hay también formas o maneras de identificar, ¿no? Por más que no tengamos un conocimiento amplio en lo que es MATPEL, son formas simples de identificar un MATPEL. Por ejemplo, si Juan va por la calle, va caminando Juan por la calle y justo hay un accidente y ve que ha habido un accidente MATPEL, un accidente de materiales peligrosos. ¿Cómo él puede identificar por lo menos qué clase de MATPEL es? Primero puede ser por la forma del contenedor, ¿no? Si sabemos o si vemos que el contenedor es de forma ovalada, significa que está llevando un gas por la misma presión. Si su forma no es ovalada, sino sus laterales son rectos, es un líquido. No sabemos qué clase de líquido, pero ya por lo menos sabemos que es un líquido. O también puede ser una forma de granel. Ya vamos a ver más adelante cuáles son las formas, pero más o menos le voy adelantando. También otra manera de identificarlo es por su número de las Naciones Unidas. No sabemos qué significa el número de las Naciones Unidas, pero conocer ese número nos va a ayudar mucho para identificar más adelante qué MATPEL es o qué material peligroso es. Igual la placa DOT nos puede ayudar. Nos puede ayudar también el nombre común. Por ejemplo, ha habido un accidente, pero no sé qué ha pasado, pero veo que el camión dice Z-Gas, se ha volteado el camión Z-Gas, entonces ya sé que hay gas ahí. Sé que lo que se está transportando o lo que se estaba transportando era gas. Entonces, a eso me refiero con las maneras o las formas de cómo identificar un MATPEL, ¿no? Igual el diamante de seguridad, ¿no? Que si bien es cierto, capaz una persona no sabe qué significa, pero más o menos ya nos podemos ir dando cuenta dependiendo qué dice ese diamante, ¿no? Por ejemplo, en salud, si está de 0 a 4, si está con el número 4 significa que es altamente peligroso para la salud. Entonces, todas esas cosas, muchachos, son los que tenemos que verificar cuando trabajemos o cuando hablemos de MATPEL, ¿no? De igual manera, una guía que nos ayuda bastante para la contención de MATPEL es la GRE, la guía de respuesta ante emergencia, ¿no? Y una guía que nos ayuda para la prevención es la guía de bolsillo de la NIOSH, que también la vamos a ver, que también nos ayuda para la prevención, la contención, la GRE. También les voy a enseñar, si bien es cierto, es un poco difícil hacerlo virtualmente, pero les voy a enseñar cómo es que se utiliza una GRE, porque muchos no saben utilizarla, ¿sí? Entonces, muchachos, vamos a comenzar. Para los que no me conocen, mi nombre es ingeniero Ángel Cancho García, tengo amplia experiencia en lo que es seguridad y salud ocupacional. A nombre de la Cámara Latinoamericana le damos la bienvenida y bueno, vamos en sí a comenzar con este diplomado de supervisión de trabajos de alto riesgo, materiales peligrosos y explosivos. Bueno, empezamos con lo básico, con los conceptos, ¿no? Que los MATPEL, como había dicho, son aquellas sustancias que por sus propiedades físicas y químicas al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas, representan riesgo a la salud, afectación al medio ambiente, pueden causar daños y pérdidas materiales en las instalaciones, ¿no? Eso es lo que les dije en un inicio. Puede ser daño a la salud, peligro de inflamabilidad, puede causar daño al medio ambiente, etc. Toxicología laboral. Se ocupa del estudio de las intoxicaciones producidas por los productos químicos que se utilizan en el trabajo, aquellos productos que penetran en el organismo humano como consecuencia de su uso o manipulación, ¿no? Entonces eso es lo que también debemos tener en cuenta. Los factores intrínsecos, muchachos, no son los factores propios de una persona. Intrínseco significa los factores propios de una persona que dependen de la naturaleza del propio individuo y básicamente son la susceptibilidad del individuo, la capacidad de desintoxicación. No todos tenemos la misma capacidad de desintoxicación.
Algunos son más susceptibles a ciertos materiales o alérgicos inclusive, mientras que otros no. Bueno, la ardaza, me dirán, ¿qué tiene que ver la ardaza, ingeniero? Por ejemplo, el color negro, o bueno, la ardaza negra en sí es hipertenso a la sal, por ejemplo. Entonces también influye eso. Bueno, en la edad acá, una persona expuesta a materiales se reduce con más frecuencia o con más facilidad que una persona que no. El sexo, el código genético, o sea, todos estos factores son los que influyen o inciden sobre los efectos de los tóxicos, ¿no? A algunos les puede afectar más y a otros no, o a otros menos en todo caso. Bueno, también tenemos los factores extrínsecos, son los que no son propios de la persona, sino son externos, ¿no? Aquellos que dependen de características externas al trabajador. Algunos de estos factores son los siguientes: estados de nutrición, alimentación y bebida. Por ejemplo, una persona que no se alimenta bien está más expuesto a ciertas bacterias, enfermedades o efectos de los tóxicos, ¿no? Que una persona que sí lo hace. Las características socioeconómicas del alcohol, el tabaco, las tensiones físicas, mentales y las sociales. Bueno, las dosis, ¿no? Concentración del contaminante. Tarea que requiere de medida de cierta complejidad de acuerdo a la naturaleza del contaminante. Y el tiempo de exposición definido por el tiempo que el trabajador estuvo expuesto a un contaminante a lo largo de la jornada. O sea, esto es importante también conocer para que si una persona sufre un accidente o se intoxica, tenemos que conocer la concentración del contaminante y el tiempo de exposición para poder así poder ayudarlo, tratar de buscar la mejor manera de cómo solucionar, ¿no? O ayudarlo en todo caso. A ver. Intoxicaciones agudas. Son alteraciones graves del organismo que se manifiestan en un corto periodo de tiempo. Puede ser por una exposición a una dosis alta de tóxico o absorción rápida del tóxico por el organismo, ¿no? Entonces también son, como dice la aguda, son solamente por periodos cortos, ¿no? Muy distintos a las crónicas, que se produce una intoxicación crónica cuando el tóxico penetra en pequeñas dosis, pero repetidamente a lo largo de un periodo de tiempo. De un tiempo importante, que puede llegar a ser incluso la vida laboral del trabajador, ¿no? O sea, hablamos de 10, 15 años, una persona que está expuesta a estos tóxicos va a tener una intoxicación crónica. Por ejemplo, el caso de la Oroyan con la Doerdan, que tenía altas concentraciones de plomo. Entonces eso es lo que tenemos que saber identificar, ¿no? Qué tipo de intoxicación o a qué tipo de intoxicación puedo llegar a estar expuesto. Forma de ingreso de los cuerpos contaminantes. Valga la redundancia, el cuerpo. Forma de ingreso del cuerpo. Bueno, tenemos la vía respiratoria, que es la vía de ingreso más importante para la mayoría de los contaminantes químicos en el campo de la higiene industrial. La cantidad de contaminante absorbida es función de la concentración en el ambiente, tiempo de exposición y de la ventilación pulmonar, ¿no? Entonces, una de las formas de ingreso del contaminante es la vía respiratoria. Por eso, en este caso, según la imagen, acá está utilizando su traje EPRA, equipo de protección y respiración autónoma, ¿ya? Del cual consta de un balón de aire, mal llamado balón de oxígeno, pero lo que contiene es aire, su careta full face, bueno, por donde respira, etcétera, ¿no? Pero es lo primordial. Formas de ingreso. Otra forma de ingreso, muchachos, es la vía dérmica por la piel. Es la segunda vía de importancia en la higiene industrial. Comprende a toda la superficie de la piel, ¿no? Vía parenteral. Penetración directa del contaminante en el organismo a través de una discontinuidad de la piel. Una herida, una punción, un corte que yo tenga. Directamente va a ser, el contaminante va a ingresar a mi organismo. Formas de ingreso al cuerpo según vía digestiva. También es una de las formas de ingreso, ¿no? De poca importancia en higiene industrial, salvo en operarios con hábitos de comer y beber en el puesto de trabajo. Y esto es importante, muchachos. Por eso, una persona viene desayunando y tiene su tiempo para que almuerce durante su jornada laboral. Entonces, pero sin embargo hay personas
hay muchas personas que tienen la costumbre de comer durante el trabajo. Durante su labor tienen la costumbre de comer. Entonces, esos hábitos de comer le pueden jugar en contra, porque es una de las formas de ingreso mediante la vía digestiva del material peligroso, de la toxicidad, ¿no? Entonces también hay que supervisar o verificar o ver que no hagan eso, ¿no? Que no estén comiendo, cuando supervisamos que no estén comiendo durante las horas o la jornada de trabajo. Que lo hacen, sí, lo hacen mucho. Entonces hay que supervisar eso, muchachos. Lo que les estaba comentando, ¿no? La Nayos Pocket Guide o la guía de bolsillo, ¿no? De la Nayos. Es una guía que nos va a ayudar a la prevención. ¿Por qué? ¿Por qué la prevención, muchachos, y no la contención, ¿no? Porque a diferencia de la GRE, esta Nayos no tiene las distancias de seguridad, qué es lo que debemos hacer, los primeros auxilios, etcétera. Solamente nos dicen la Nayos nos dice las cosas básicas, como es su inflamabilidad, su placa DOT, su número CAS, su fórmula, cuáles son sus efectos, etcétera, ¿no? Pero no nos dicen en sí una contención. La guía de bolsillo Nayos a peligros químicos es una fuente de información general de higiene industrial en varios cientos de productos químicos y clases para los trabajadores, empleadores y profesionales de la salud ocupacional, ¿no? Es muy fácil de usar, muchachos. Ustedes pueden, si desean, pueden descargarlo. Bueno, pueden utilizarlo mediante internet. ¿Cómo usar la guía, no? Nos proporciona datos específicos de productos químicos para completar el conocimiento general de higiene industrial. Se utilizan ampliamente abreviaturas y códigos para permitir su rápida comprensión por el usuario normal, ¿no? Más o menos esto del amoníaco, un modelo, todo está en inglés, pero las abreviaturas no es muy difícil, muchachos, de comprenderlo, ¿no? Para los que no saben inglés. El número CAS es el número que le da la Nayos a cada material peligroso. ¿Ya? Entonces este es el número del amoníaco, por ejemplo. Nos dice lo que son las placas DOT, los límites de exposición, el TBAA, a ver cuántas partes por millón. Entonces eso es lo que nos puede decir. A ver. La Nayos, perdón. Entonces es una guía que nos dice el número CAS, como le dije, que está enumerado según la Nayos, la fórmula, la conversión, sus límites de exposición. Acá nos dan el IDLH, que ya le había comentado en anteriores exposiciones, que significa inmediatamente peligroso para la salud. ¿Ya? A 300 partes por millón es inmediatamente peligroso para la salud. Y aparte de eso también nos dan lo que son su inflamabilidad, nos dice qué respirador se debería utilizar, etcétera. O sea, nos da la prevención, como le dije, ¿no? Definiciones relacionadas. El TLB o el TBAA, que sería el valor límite umbral, que es la exposición sin EPP de 8 horas al día, de 5 días a la semana, en un lapso de 30 a 40 años. ¿Ya? Entonces cuando hablamos de TBAA o el TLB, el valor límite umbral. ¿Cuál es la exposición que está permitido, o cuál es el nivel de exposición al que va a estar expuesto el trabajador, ¿no? El TLB o C, que es el valor límite umbral de concentración, el máximo puede ser una sola vez en 15 minutos por jornada, 8 horas, 5 días a la semana. Es lo máximo que una persona puede estar expuesto. Y el TLB Still, que es el valor límite umbral en periodos cortos de 15 minutos, no más de 4 veces por jornada, ya sea a 8 horas al 5 días a la semana. Nos dice que no más de 4 veces por jornada, o sea, no más de 4 veces por día. ¿Ya? Bueno, el IDLH, inmediatamente peligroso para la vida y la salud, que sería 30 minutos a lo mucho. El PEL, que es el límite permisible de exposición según OSHA.
El REL, también llamado NIOSH REL, que es el límite de exposición recomendado por la NIOSH. Partes por millón, el ppm, que es la unidad de medida que se refiere a los miligramos que hay en un kilogramo de disolución. También expresa los gramos que contiene cada metro cúbico. Como justo lo que le había comentado, muchachos, ¿no? Cómo identificar un material peligroso. Ya les había comentado en un inicio. Por el nombre común, por ejemplo en esta imagen vemos cipangas. Entonces si una persona va caminando por la calle y hay o ve que hay un accidente, lo primero que puede ver es el nombre común, ya que no tiene ese camión que transportaba ese material peligroso, no tiene su diamante de seguridad, no tiene su placa DOT, no tiene su número de la ONU, etcétera. Pero ¿qué es lo que va a tener? Un nombre común, ¿no? Entonces eso es lo que nos puede ayudar para tratar de ver cómo contener ese accidente. Entonces, el nombre común. Luego, también nos va a ayudar el diamante de la seguridad o diamante de seguridad. Algunos le llaman, rombo de seguridad, pero en sí es el diamante. Según la NFPA, se le conoce como diamante, ¿no? En el cual está dividido por colores. El azul, que va a hacer daños a la salud. El rojo, que es la inflamabilidad del producto. El amarillo, que es la inestabilidad del producto, con qué frecuencia puede llegar a explotar, etcétera. Y los peligros especiales, ¿no? Que no todos lo tienen, pero sí la gran mayoría. Igual cada uno, esto está enumerado, muchachos, excepto acá el espacio blanco, está enumerado de 0 a 4, ¿no? Siendo 0 el menos dañino y 4 el más dañino. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más? ¿Cómo identificar un material peligroso? También puede ser por la forma y característica del contenedor. En este caso, justo lo que le había dicho, ¿no? No está avalado la forma, por lo que es entonces un transporte líquido. Están transportando un líquido. No sé qué cosa puede ser, pero por lo menos ya sé que es un líquido. Que me puede ayudar en un accidente con material peligroso. Es importantísimo saber qué se está transportando. ¿Qué más? Si yo veo que tiene la forma ovalada, como en este caso, es porque está transportando un gas, ¿no? Es transporte a altas presiones. Entonces es un gas. Mientras que si veo de esta forma, muchachos, ya significa que está transportando graneles secos. Ya hablamos de carbón, minerales, no sé, granos, etcétera, ¿no? Pero es que cuando es importante. Por ejemplo, si acá, cuando transporten lo que es sodio, por esta forma, ¿no? Yo puedo saber que ya es un mineral. Capaz no sé qué es sodio, pero ya tengo que ir viendo qué mineral o material puede llegar a ser, ¿no? Hasta que me entere que sea sodio y el cual puedo tomar las medidas de precaución necesarias. También por su número de las Naciones Unidas, muchachos, lo que le estaba comentando en un inicio. El número de las Naciones Unidas que cumple estas características. Tiene que ser fondo de color naranja, bordes y números de color negro. Tiene que ser de largo 30 centímetros y de ancho 12 centímetros. Algunos no cumplen con estas indicaciones. Es más, algunos le ponen todavía. Incluso se ha visto que los trabajadores o algunas personas que trasladan materiales peligrosos pegan en su camión, claro, en su transporte, vehículo de transporte, pegan la placa de la movilidad, pero de esta forma. Entonces eso también confunde un poco, ¿no? A lo que es cómo identificar el número de las Naciones Unidas. No siempre va a ser por 4 dígitos, perdón. Entonces también si vemos uno que tiene 5 o 6 dígitos, no, siempre va a ser 4, ¿no? Entonces, a ver, continuamos. Número de las Naciones Unidas, que también es otra versión. ¿Quién me dice por qué? Si este es válido o no es válido. A ver, muchachos, este es válido. El número de las Naciones Unidas es esto. Es estos 4. El 14228. Este es el número de las Naciones Unidas. ¿Y qué significa esto, muchachos? Si nosotros vemos un camión o un transporte de material peligroso con estas características, ¿qué significa? Bueno, el código, muchachos, de identificación es el código de identificación de riesgo
que sería esto, los 4 dígitos de la parte de arriba, ¿ya? El cual nos da más medidas, se puede decir, nos da medidas adicionales de cómo identificar o para poder identificar la peligrosidad de este material peligroso. El código siempre va a consistir entre 2 o 3 dígitos, como este, ¿ya? Generalmente los dígitos indican los siguientes riesgos, muchachos. A ver, atentos. El 2, hablamos de esto en la parte superior. El 2 va a significar emisión de gases debido a la presión o reacción química. El número 3 va a significar inflamabilidad de líquidos, ya sea vapores, y gases líquidos que experimentan un calentamiento espontáneo. ¿Ya? De ahí viene lo que es el número 4, que va a significar o significa inflamabilidad de sólidos o sólidos que experimentan calentamiento espontáneo. De ahí viene lo que es el número 5, que ya no está, que sería un efecto oxidante. Sí, nos dice que es un comburente. El número 6, que nos indica la toxicidad o riesgo de infección. ¿Ya? El número 7, la radiactividad. El número 8, la corrosividad. Número 9, sustancia miscelánea o peligrosa, ¿no? Nos da a qué estamos expuestos. Entonces también es bueno que conozcamos el significado de estos dígitos, ¿no, muchachos? De ahí, ¿qué más, muchachos? El número duplicado indica una intensificación del riesgo. Por ejemplo, si solo tuviéramos una X y el 22, significa que va a ser duplicado la intensificación del riesgo. El 2, que significaba emisión de gases, ¿no? Entonces va a ser un gas refrigerado en este caso. No, perdón, sería una emisión de gases, pero de gran magnitud. Ahora, si una sustancia posee un único riesgo, este es seguido por un 0. Ya hablamos de 40, por ejemplo, o 20, el 2 y el 0, para que está estandarizado así. Ahora, si el código de riesgo está precedido por la letra X, como en este caso, si la X se antepone antes del código de riesgo, muchachos, indica que el material va a reaccionar violentamente con el agua. ¿Ya? Entonces, eso es lo que también tenemos que ir conociendo, muchachos. ¿Qué más? Cuando el número 9 aparece como segundo o tercer dígito, en este caso si tuviéramos el 9 acá o el 9 acá, este puede representar un riesgo de reacción violenta espontánea. ¿Ya? Una reacción violenta una reacción violenta espontánea. Y algunos de los ejemplos de los códigos de identificación de riesgo tenemos, por ejemplo, el 25, que es un gas oxidante, el 36, que es un líquido inflamable tóxico que experimenta calentamiento espontáneo, por ejemplo. El 39, líquido inflamable que puede provocar espontáneamente una reacción violenta, ¿no? Justo lo que le había dicho. Si en el caso tuviéramos acá el número 39, el primer dígito significa que era el 3, que es inflamabilidad de líquidos, y el 9 le había dicho que puede presentar una reacción violenta espontánea, ¿no? Entonces es lo que nosotros tenemos que verificar siempre, ¿no? Número de abajo, número de las Naciones Unidas, y el número de la parte superior va a ser el código de identificación de riesgos. ¿Ya? ¿Cómo identificar un material peligroso? Lo que le había comentado, ¿no? También puede ser por las placas DOT, cual nos dice si es inflamable, explosivo, si es venenoso, si es un comburente, es un oxidante, etcétera, ¿no? También nos puede ayudar, o nos va a ayudar para poder identificarlo. Más adelante vamos a ver la clasificación, son 9 clases de materiales peligrosos. Como le digo, ya más adelante lo vamos a ver. Clasificación de MATPEL según las Naciones Unidas, lo que le había comentado, ¿no? Son 9 clases. La naranja, que son unos explosivos.
el negro que son los corrosivos, el azul que son los reactivos con el agua, el blanco que son los tóxicos o venenosos, el color rojo que son los inflamables, el verde que significa gas a presión y el amarillo que son los oxidantes. ¿Ya? Esta es una clasificación de las Naciones Unidas que le ha dado a todos los materiales peligrosos. Bueno, ya lo habíamos visto, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas, con base en los riesgos, elaboró una lista de los nombres con los que deben ser transportados los materiales peligrosos, asignándoles un número. Los números van desde 1001 al 3357. Los números del 8000 a 9500 son para uso exclusivamente en Estados Unidos y Canadá. ¿Ya? En Perú, por ejemplo, vamos a ver desde el 1001 al 3357. Como en este caso vemos el 3082, por ejemplo. ¿No? Entonces, del 8000 al 9500, recordar que solamente va a ser exclusivo para Estados Unidos y Canadá. Y empezamos, ¿no? Como les dije en un inicio, son 9 clases de materiales peligrosos que tenemos. El primer material peligroso, según las Naciones Unidas, va a ser el número 1, que va a ser explosivos. Como pueden ver en la imagen, va a ser un pictograma que de fondo naranja con letras negras. Pero este explosivo también se divide en diferentes subclases, muchachos, que sería el 1.1, que significa presentan riesgos de explosión en masa. Un ejemplo claro sería la dinamita, por ejemplo. El 1.2, riesgo de proyección, pero no de explosión en masa. No, bueno, acá no está, este es el punto 1. El 1.3, riesgo de incendio y de posibles efectos de onda de choque, pero no de explosión en masa. El 1.4 no presenta un riesgo apreciable, en este caso. El 1.4 no presenta un riesgo apreciable, por ende, si se dan cuenta, la imagen también no es como el 1, que significa es una explosión en masa, como es la dinamita. ¿Ya? El 1.5, que son muy insensibles, pero con riesgo de explosión en masa. El 1.6, muy insensible, sin riesgo de explosión en masa. Entonces, todo material peligroso se subdivide, muchachos, ¿no? Es importante que conozcamos cuáles son estas subdivisiones también. De ahí vienen los gases, ¿no? El número 2, que son todo aquel material. Cuando nosotros veamos esta placa, significa que está transportando un gas, ya sea de forma verde, un pictograma de forma verde con letras blancas, un gas inflamable, o que está llevando, por ejemplo, oxígeno, ¿no? Se subdivide también lo que le había dicho. El 2.1, que va a ser los gases inflamables, como metano o propano. El 2.2, que va a ser gases no inflamables y no tóxicos. Cuando veamos una placa que tenga 2.2, significa que no es ni inflamable y no tóxico. Como cuál, el aire comprimido, el nitrógeno, etcétera, ¿no? Y el 2.3, muchachos, sería los gases tóxicos. Dentro de esos gases tóxicos, ¿cuál tenemos? El monóxido de carbono, por ejemplo. ¿Ya? Ahí viene el número 3, que serían los líquidos combustibles e inflamables. No son todos aquellos líquidos que pueden entrar en combustión independientemente del cual sea su flashpoint, ¿no? Por si acaso, el flashpoint, pero los que no lo saben, muchachos, es la temperatura mínima en que un líquido desprende vapores suficientes como para encender, aunque no podrá seguir ardiendo sin la aplicación del calor adicional. El ejemplo, en este caso, serían el queroseno, la gasolina, el tiner, etcétera, ¿no? De ahí vienen los sólidos inflamables, que sería la clase número 4, o la clase número 4, que son los sólidos, también se subdividen, muchachos. El 4 en sí es sólidos inflamables. Esto se va a subdividir entre 4.1, 4.1, 4.2, 4.3. El 4.1 son los sólidos inflamables o sustancias que reaccionan espontáneamente y explosivos insensibilizados. Ejemplo, el azufre,
el fósforo, etc. El 4.2, sustancias que pueden experimentar combustión espontánea, como por ejemplo el carbón animal o vegetal, o también los de, no sé, un wipe o un trapo que esté impregnado con grasa, material o cualquier hidrocarburo. El 4.3, muchachos, son sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Ejemplo, el calcio, magnesio de polvo, bario, etc., ¿no? Sí. Entonces, sigamos con el número 5, que son los oxidantes, ¿no? Estos pueden ser comburente o peróxidos orgánicos, ¿no? También se van a dividir el 5.1, que van a ser los comburentes, que son las sustancias capaces de liberar oxígeno, el oxígeno necesario para facilitar la combustión de otros materiales que están a su alrededor. Como por ejemplo tenemos ahí el nitrato potásico, el perclorato de bario, etc. Mientras que el 5.2 son los peróxidos orgánicos, sustancias térmicamente inestables que pueden experimentar una descomposición explosiva, arder rápidamente, ser sensible a choques o a fricción. El ejemplo, peróxidos orgánicos, ¿no? Bueno, continuamos. Sería el tipo número 6, muchachos, que son las sustancias tóxicas e infecciosas, o los tóxicos o venenos, como quieran llamarlos. Estas sustancias son las que son peligrosas para la salud o directamente para la... nos va a generar una infección, puede ser también una enfermedad, ¿no? Se subdivide también en dos, 6.1 y 6.2. El 6.1, muchachos, el 6.1 son las sustancias tóxicas, aquellas sustancias químicas distintas a un gas que al ingresar al organismo puede afectar sinceramente la salud humana. En un ejemplo de esto tenemos el arsénico, cianuro de hidrógeno, los plaguicidas, etc. Y el 6.2 son aquellas sustancias infecciosas formadas por microorganismos o sus toxinas que al ingresar a nuestro cuerpo pueden provocar enfermedad o muerte, como los virus, las bacterias, ¿no? Entonces el 6.2, las sustancias infecciosas, mientras que el 6.1 son las sustancias tóxicas o venenosas, ¿no? Ya, a ver, de ahí sigue, bueno, la clase número 7, que son los radiactivos, ¿ya? Bueno, sustancias emisoras de radiaciones ionizantes, podríamos llamarlo así, ¿no? Como las partículas alfas o beta. Establece diferentes tipos de bultos para el transporte de diferentes materias radioactivas, ¿eso sí? Entonces, ¿dónde encontramos estas sustancias, muchachos? Cuando se trabaja, por ejemplo, en laboratorio. Cuando trabajamos con laboratorio, podemos encontrar una sustancia radioactiva. Las partículas alfa pueden ser detenidas, bueno, por lámina de papel, eso sí, ya vamos a ver más adelante. Pero nos van a provocar, o le va a provocar un daño a la salud de igual manera, muchachos. Bueno, la sustancia número 8, la clase número 8, son sustancias corrosivas, ¿no? Aquellas que por su acción química causan lesiones a los tejidos vivos con los que entran en contacto. Y claramente lo vemos acá por su pictograma, ¿no? Que vemos que está cayendo una gota al material y como que lo está carcomiendo, lo está corroyendo. De igual manera a los humanos. ¿Ya? Entonces esos son los materiales corrosivos. Y por último vienen lo que son los materiales o la clase miscelánea, ¿no? Aquellos que durante el transporte presentan riesgos diferentes a los contemplados en las otras clases. Ejemplo, harina, desecho de pescados, aparatos de salvamento, autoinflables, líquidos a más de 100 grados de temperatura, etc. Clasificación para almacenamiento de Matpel. Bueno, hemos visto lo que le comentaba, ¿no? El sistema NFPA 704. NFPA significa, bueno, por sus siglas en inglés, pero es la Asociación Nacional de Protección contra Fuego. Y nos da el diamante de seguridad, muchachos, que sería este. Como les dije o les indiqué en un inicio, este diamante va a estar dividido en 4 partes y cada parte significa algo.
La parte de color azul son aquellos que son o presentan riesgos hacia la salud, el cual está enumerado de 0 a 4, siendo 0 el menos peligroso y 4 más peligroso. Esta parte de color rojo significa riesgos de incendio o inflamabilidad, de igual manera de 0 a 4, siendo 0 que no se inflama y 4 que se prende o se inflama inmediatamente. El amarillo es riesgo de reactividad o estabilidad, ¿no? Hay materiales que por un cambio brusco de temperatura, por ejemplo, pueden llegar a explotar, o por un golpe brusco. Entonces ese también nos dice, también está de 0 a 4. Y el blanco, los riesgos especiales o específicos, no todos lo tienen, que son, no todos lo tienen como le dije. En el caso de si transporto sodio, sí o sí va a tener este símbolo, ¿no? Que significa una W tachada, que significa no combinar con agua, por ejemplo. Lo que le decía, nivel de riesgo para la salud, 0, sin riesgo, 1, poco peligroso, 2, peligroso, 3, muy peligroso, y el 4 que significaría mortal, ¿no? Que nos puede causar la muerte inmediatamente. De igual manera en la inflamabilidad, 0 no se inflama, 1 sobre 93 grados se inflama, 2 debajo de 93 grados, el número 3 debajo de 37 grados y el número 4 debajo de 25 grados puede llegar a inflamarse. La estabilidad del color amarillo, muchachos, 0 que es un material estable, 1 inestable en caso de calentamiento, el número 2 que nos va a decir que es inestable en caso de cambio químico violento, el número 3 que nos dice puede explotar en caso de choque o calentamiento, y el número 4 que puede explotar súbitamente, ¿no? Y acá en el color blanco lo que dije, los especiales o los específicos, que tenemos que son los oxidantes, los corrosivos, radioactivos, no usar con agua, no mezclar con agua y los riesgos biológicos. ¿Ya? Este es el diamante de seguridad, que nos va a ayudar, claro que nos va a ayudar, muchachos, en identificar un material peligroso. Gracias al diamante podemos llegar a identificar un material peligroso. No solamente en sí el material, sino a qué estamos expuestos, ¿no? Y ese material peligroso, si nos va a causar un daño o no nos va a causar un daño. Bueno, vamos a ver lo que son las respuestas en caso de incidentes con materiales peligrosos. ¿Cuáles son las respuestas en caso de un incidente con un material peligroso que podamos pasar ya sea en el lugar de trabajo, en casa o etcétera, ¿no? Y es importante que tengamos en cuenta esto, muchachos, porque si no sabemos cómo actuar, si nunca hemos tenido, por ejemplo, un simulacro MATPEL, entonces a la hora que tengamos un accidente o tengamos un incidente con materiales peligrosos, no vamos a saber cómo actuar. Es importante que se formen o se establezcan las brigadas. Es importante que se establezca el sistema de comando de incidentes. Y es importante, como le dije en un inicio, ¿no? Que el personal esté capacitado. Que el personal esté capacitado y que sepa qué va a hacer o que sepa qué hacer durante un incidente o accidente, ¿no? Igual a las brigadas también proporcionarle las capacitaciones necesarias, la identificación necesaria. Y la identificación, muchachos, tiene que ser de acuerdo a la cantidad de trabajadores, ¿no? Si yo tengo 5.000 trabajadores y a mi brigadista le voy a dar un photocheck, un sticker para que lo peguen en el casco, no lo vamos a ver. ¿Cuál sería? Por ejemplo, un chaleco, que es lo más común que hacen. Pero darle una identificación, ¿no? Para que de acuerdo a la cantidad de trabajadores, para que todo el mundo reconozca a mi miembro de mi brigada y sepan cómo lo puedan apoyar en caso de una incidencia con material peligroso. Perdón. Listo, respuesta en caso de incidentes con materiales peligrosos, ya sea en la industria o cualquier sector, minería.
Primero, muchachos, tenemos que hacer una evaluación y análisis del incidente. ¿Ya? De ahí, primero, evaluación y análisis del incidente. ¿Qué ha pasado? Tengo que evaluar qué ha pasado, dónde ha pasado, quiénes están expuestos. Por ejemplo, si ha pasado, en la empresa, dentro de la empresa, de quienes están expuestos son todos los trabajadores y parte de la comunidad. Pero si ha pasado en campo abierto, significa entonces que toda la población puede llegar a estar expuesta a este material peligroso. Tengo que analizar también cómo voy a actuar. Establecer el sistema el sistema de comandancia de incidentes, que nos va a ayudar a tener una organización, un buen manejo, establecer los procedimientos, saber cómo voy a actuar. ¿Ya? De ahí también tengo que establecer el área de descontaminación, mis áreas de acuerdo a mi zona caliente, tibia y fría. Tengo que tener mi ducha de descontaminación. Tengo que tener mi equipo de protección personal. Y este equipo de protección personal, muchachos, hablamos por ejemplo, del lepra, del traje nivel A, nivel B, nivel C, nivel D. Tienen que estar en buenas condiciones, por ende, por eso le decía siempre que tenemos que hacer las inspecciones del lepra. El lepra tiene que estar cargado, tiene que estar con aire, ¿no? Tiene que estar con aire y tenemos que conocer cuánto es lo que dura mi equipo de autocontenido, ¿no? Mi EPRA. No me vaya a confiar y me vaya a quedar sin aire al final. Tenemos que fomentar también para las personas que van a ingresar a la brigada o el sistema o dentro de mi sistema quienes van a ingresar, fomentar el trabajo en equipo. Recordar que cuando ingresan a un accidente, donde ha habido un accidente con MATPEL, no ingresa uno, ingresan 3, 4, y si es posible todos están comunicados, ingresan de la mano. Cuando es con MATPEL, ingresan de la mano todos juntos. Ya, entonces ahí es el trabajo en equipo, donde todos entran todos y salen todos. Ejecutar el plan de acción del incidente, o en todo caso el plan de contingencia. Y bueno, una disposición final y documentación, ¿no? Disposición final del material que ha ocasionado este accidente. Bueno, estamos en la evaluación y análisis del incidente. Primero, ¿qué nos dice? Evaluación y análisis del incidente. Control eficaz requiere prevención. Ya, tenemos que evaluar como le dije, qué daños o cuánto es el daño o la magnitud del daño. Tenemos que ver la protección de la población o de los trabajadores que están expuestos y tener un plan de respuesta para poder contener, ¿no? Un plan de contención para poder contener ese daño o ese accidente o incidente que ha ocurrido. Y bueno, al final el control y disposición final de los residuos o del material peligroso. Dentro de la evaluación y análisis del incidente vamos a tener que, uno, evaluar el problema, ¿ya? O evaluar el incidente, la magnitud, personas dañadas, material dañado, equipo dañado, cuál es la mejor forma de cómo contener, etcétera. Planificar la respuesta también, cómo voy a dar respuesta o contener ese accidente, ¿no? Si es dentro de mi empresa, si mi brigada está preparada, si es dentro de mi empresa, si la brigada está preparada, y si tengo que poner en marcha mi plan de ayuda mutua, ¿no? Hay 3 clases de planes: plan de emergencia, plan de contingencia y el plan de ayuda mutua. Entonces, si voy a poner en marcha mi plan de ayuda mutua, de ahí tengo que analizar si este plan de ayuda mutua y mi plan de contingencia son necesarios, mejor dicho, suficientes para la magnitud del accidente. Y tengo que evaluar sus progresos y ajustarlos según se requiera, ¿no? Acá hay un pequeño esquema que tengo que analizar el problema, justificar la respuesta, poner en marcha el plan de acción y evaluar el progreso y ajustar según se requiera, ¿no? En el hipotético caso que se
que necesitamos un ajuste. Evaluación y análisis del incidente en forma segura, ya sea binoculares, siempre por lo más alto a favor del viento, a favor de la corriente y sobre todo en forma segura, ¿no? Evaluar la situación y que por favor la situación sea segura. Entonces uno puede evaluar de esa manera. No conozco qué es lo que ha pasado, no sé qué ha pasado, pero lo mínimo que tengo que tener es siempre tengo que estar a favor del viento, muchachos. A una distancia prudente y evaluar cuáles han sido mis daños, ¿no? Evaluar cómo está en este momento la situación. Establecer el sistema de comando de incidencias o incidentes, como quieran llamarlo. Dentro del sistema de comando, muchachos, nos va a ayudar, podemos definir al sistema de comando como el conjunto de políticas y recursos integrados en una estructura organizacional común, diseñada para optimizar las operaciones y acciones de respuesta ante emergencias de cualquier tipo y complejidad, ¿no? Entonces, es un sistema que nos va a ayudar, o un conjunto de políticas y recursos integrados, ya sea, va a estar integrado por el gerente, por el general, va a estar integrado por el jefe o gerente de seguridad, va a estar integrado por los jefes de área, por los trabajadores, en el cual en conjunto vamos a ver cómo podemos dar o manejar, ¿no? O dar una respuesta de contingencia a este accidente que ha pasado. Tenemos que implementar el sistema de comando del incidente, eso es antes de un accidente, por ejemplo. Colocarse a una distancia segura del incidente. ¿Ya? Iniciar el proceso de seguridad, aislamiento y notificación. Y control del acceso al lugar de los hechos. Colocarse a una distancia segura del incidente. Implementar el sistema, muchachos. Saber cuáles son mis zonas fría, caliente, tibia y caliente. Colocarse a una distancia segura del incidente en la zona fría. Iniciar el proceso de seguridad, aislamiento y notificación, aislar mi área. Luego de que yo voy a aislar mi área, muchachos, ¿no? Para que no ingresen personas ajenas. También tengo que poner, si es posible, una bandera. No si es posible, siempre tiene que haber una bandera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa bandera nos va a indicar cuál es la dirección del viento. Y siempre tiene que estar, o tenemos que estar a favor del viento. Entonces, cuando el viento cambie, también tendríamos nosotros que cambiarnos de ubicación, ¿no? O cambiar todo el sistema de comando que se ha armado, cambiar de ubicación. Y control del acceso, lo que le dije, ¿no? Controlar quién ingresa, quién no entra, quién pasa, quién no. Nos dice que también tenemos que establecer la zona de descontaminación. Procedimiento físico que consiste en eliminar cualquier sustancia ajena con la finalidad de disminuir el efecto de esta sustancia de la salud. En este caso, acá están viendo su zona de descontaminación, su ducha de descontaminación. Hay encargados, muchachos, para la ducha de descontaminación, hay encargados los que ingresan. Los que ingresan, una vez que salen, van a pasar a la ducha de descontaminación, ¿ya? Y lo único que van a hacer lavados ellos. ¿Y cómo se va a tener que sacar el traje, muchachos? De arriba hacia abajo, ¿no? Sin tocar el traje nivel A en este caso. Generalmente se usan 3 tinas en el proceso, exactamente va 1, luego la segunda va 3. Generalmente no siempre, puede ser más, mínimo tiene que ser 3. Y dependiendo de la sustancia se puede neutralizar en una de las tinas, ¿no? Al final se le va a neutralizar. Pero lo mínimo, muchachos, son las 3 tinas. Y estas tienen que ser el trabajador o quien ha ingresado va a pasar uno por uno por las tinas y va a ser descontaminado. Si se dan cuenta, él no hace nada, solamente se pone de pie y espera que lo descontaminen. Establecer un área de descontaminación, ¿no? La descontaminación o reducción de la contaminación, determinar qué es lo que hay que descontaminar, determinar el contaminante, el tipo y cantidad de la contaminación, neutralizar si se requiere y buscar asesoramiento si en todo caso se requiere, ¿no? También el apoyo de los bomberos sería importantísimo en este caso. Acá viene lo que son el equipo de protección personal. Equipo necesario para proteger la integridad física de las personas
que intervienen en el operativo y que además garanticen la seguridad de quien lo utiliza. Sí o sí necesitamos, se utiliza un EPP, no puedes ingresar sin EPP. Trajes totalmente encapsulados, el traje nivel A. Trajes semi encapsulados, el traje nivel B. Y el traje y equipos contra salpicadura del traje nivel C, ¿no? También hay el traje nivel D, por si acaso, muchachos, que es ya el más simple, ya solo con su ropa de trabajo, sus zapatos sin guantes, una mascarilla, etcétera. Más o menos, justo como vemos acá. Nivel A, nivel B, muchachos, nivel C y el nivel D, ¿no? Que es el más simple o el más común. Dentro del nivel A, muchachos, acá el trabajador está dentro de esto, está también con su balón de oxígeno. Entonces imagínense moverse con un balón, o bueno, un balón de aire, ya en la espalda. Este traje cerrado herméticamente, tiene 3 pares de guantes, tiene de igual manera también está protegido en los pies con unas botas especiales, no son cualquier botas, ya. Le dan todo este espacio para que pueda mirar. Tiene que controlar también su tiempo, porque como les dije, no está con un balón de oxígeno o de aire en todo caso, un balón de aire, y este balón le puede durar hasta 40 minutos. Cuando lo visten a ellos, muchachos, los trabajadores que van a ingresar no hacen nada. Lo único que hacen ellos es sentarse y esperar que los vistan. ¿Por qué? Porque como ellos van a utilizar el equipo de respiración autónoma, si están cansados ellos o si están agitados, van a consumir mucho más de este aire. Y entonces los 40 minutos que le debe durar no va a ser así, le puede durar 20-25 minutos. Entonces cuando se va a ingresar, por eso se divide el trabajo en equipo, ¿no? Los que van a ingresar, los que van a ayudar, los que van a descontaminar, los que van a estar en la zona fría y en la zona de logística, etcétera. Entonces la persona que van a ingresar se sienta, empiezan colocándole el traje por las piernas, ya, luego le ponen los guantes, internamente van 2 guantes y encima va un guante más y lo sellan con una cinta especial, ya. Para ese entonces antes de colocarse los guantes se tiene que colocar el traje EPRA, se pone el EPRA o el autocontenido, se ponen ingresan las manos, ya, de ahí le ponen la mascarilla que va adentro, conectan el EPRA, se verifican que esté respirando mediante el autocontenido, sellan el traje herméticamente. Entonces esta persona ya está lista para poder ingresar. ¿Ingresa inmediatamente? No, tienes que esperar a sus compañeros que también lo vistan, y una vez que están todos listos, ingresan juntos ellos. Recuerden que hace poco les comenté que en lo que es espacio confinado siempre es bueno cuando se utiliza el lepra, ya sea en espacio confinado o en un incidente con materiales peligrosos, el lepra o el autocontenido tiene un sistema de alarma. Este sistema, muchachos, que les dije, no se activa, o se activa cuando no siente movimiento a los 3 o a los 5 minutos. Si una persona deja de moverse a los 5 minutos, esta alarma va a empezar a sonar. Y es una alarma potente, lo cual su objetivo es avisar que hay un compañero caído para que sus demás compañeros puedan llegar a rescatarlo, ¿no? O si se ha perdido, nos va a ayudar nos va a dar la indicación exacta o la ubicación exacta donde se encuentra. Ese es la función de la alarma del autocontenido. ¿Todos lo tienen? No, muchachos, no todos lo tienen, solo los más avanzados y que cuestan un poco más, ¿no? Igual dentro de la mascarilla full face que ellos tienen, hay unas luces LED que también te indican cuando se está acabando el aire. Entonces, para que tú puedas planificar tu salida antes que se te acabe el aire. Cualquiera puede utilizar este traje nivel A, muchachos, no cualquiera. Uno necesita un buen estado físico, ya,
Porque si no tienes un buen estado físico, lo único que va a hacer es agitarse y por ende vas a consumir mucho más aire que lo que deberías. ¿Qué más, muchachos? También no tienes que ser claustrofóbico. Como le dije, están encerrados herméticamente. ¿Ya? Estás con tu mascarilla full face más tu traje nivel o tu balón de oxígeno y encima de esto con tu traje nivel A. Entonces, si tú eres un poco claustrofóbico, muchachos, no van a poder aguantar o le puede dar un ataque de ansiedad, por ejemplo. Entonces, todas esas cositas tenemos que tratar de ver, ¿no? ¿Quién es el que ingresa? Capaz yo no estoy no estoy en las mejores condiciones para ingresar, pero sí puedo apoyar en la descontaminación, puedo apoyar en la zona logística, puedo apoyar vistiendo a mi compañero, etcétera, ¿no? Entonces, eso siempre tenemos que verificar. Eh, Aparte, las personas que van a ingresar son personas entrenadas, muchachos. Personas que conocen, porque como les dije, acá tienen 3 pares de guantes. Entonces, maniobrar algunas cosas es un poco difícil. Cuando a los rescatistas o los bomberos se les capacita, ellos hacen un circuito, en verdad, un circuito de Mattel, ¿ya? En el cual una de las pruebas, por ejemplo, le ponen un perno con una tuerca. Uno no tan pequeño. Entonces una de las pruebas también es que ellos en el menor tiempo posible puedan ingresar la tuerca al perno. Pero como tienen 3 pares de guantes, la tuerca es un poco pequeña, es un poco difícil. Tú tienes que tratar de acostumbrarte y saber manipular, ¿no? Saber cómo vas a manipular. Entonces esa es una de las pruebas. Y también le ponen el examen o la prueba que les dan, es al mediodía, en todo el calor. Entonces donde una persona tiene que aprender a controlar no agitarse, ¿no? Aprender a controlar su respiración y la calma también, ¿no? Porque tienen que ser personas calmadas para que ingresen. Bueno, ejecutar el plan de acción del incidente es importantísimo, ¿no? Poner en marcha el sistema de mando, determinación de los objetivos de la respuesta, determinación de las opciones disponibles que se pueden influir favorablemente en los resultados, la identificación del equipo de protección personal para las distintas opciones de respuesta, ¿no? Todo eso tenemos que poner en marcha y tiene que estar especificado en nuestro plan de acción o plan de contingencia, como quieren llamarlo. Identificar los procesos de descontaminación adecuados para cada opción de respuesta. Elección de las opciones que dentro de los recursos disponibles pueden influir más favorable. Tener un plan alterno para en caso que falle el primero, ¿no? Tener a la mano la guía GRE, ¿no? Guía de respuesta en caso de emergencia, que es la que nos da las indicaciones o nos ayuda para la contención de un accidente en material peligroso. Entonces, la GRE nos va a dar las indicaciones necesarias. Tenemos que poner en marcha las acciones de seguridad, establecer y hacer que se cumplan los procedimientos de descontaminación en el lugar de los hechos, poner en marcha las acciones de control previstas. Una vez que hemos controlado el accidente, muchachos, también tenemos que ir monitoreando, no solamente si yo controlo mi accidente, ya no hay fuga, nada, no me voy a ir, tengo que controlar, monitorear, si es posible un par de horas. Disposición final y la documentación, que sería disposición final de los residuos que se generen de incidente de acuerdo a la normativa exigente. Recuerda que el agua que se genere en la descontaminación se debe de analizar y si cumple con los criterios de peligrosidad deben ser tratadas como residuos peligrosos, ¿no? Se toma el dato del cliente en el caso que se va a llevar el agua, hacer el reporte del incidente, archivo total de información, ¿no? También hacer la investigación, ¿no? ¿Por qué ha pasado, no? ¿Por qué ha pasado este incidente? No se hace la investigación. ¿Quién lo hace? Bueno, lo hacen todo. Una de las funciones del comité es investigar los accidentes de incidentes. Entonces, el comité sería el más apropiado para hacerlo. ¿Quiénes pueden participar? También puede participar el coordinador de seguridad, el supervisor, etc. Entonces, vamos a ver un resumen. La unidad de primera respuesta sí o sí tiene que tener tenemos que
velar por la seguridad, tenemos que aislar nuestra zona, tenemos que notificar a quien corresponda, tenemos que tener el control de la situación, ¿ya? Hacer solo lo que sabes. Si no estás capacitado o no estás preparado, entonces o bien retírate a una zona segura, o apoya en lo que sí puedes, sí estás preparado, ¿no? Y bastante organización, muchachos. La organización es fundamental. Si no hay organización, este accidente se puede descontrolar, pues. Si existe un incidente con MATPEL, evita acercarte y prohíbe el paso de personas. Sin acercarte, trata de evaluar la situación, con binoculares, magnitud del incidente, número de lesionados, sustancias químicas, importantísimo para saber cómo combatirla, ¿ya? Trata de localizar carteles de identificación de sustancias químicas, tipos de tambos o contenedores, lo que le dije o lo que hablamos en un inicio, ¿no? Que nos va a ayudar a identificar este material peligroso. Prohibir el acceso o el paso a todas las personas que no tienen ninguna función, en este caso a las personas curiosas, a los transeúntes, etcétera, ¿no? Notifica a quien se requiera para la atención del incidente, pedir el apoyo ya sea de los bomberos, policía o etcétera. Y vemos más o menos acá un modelo de cómo se hace el comando de incidencias de accidente. Vemos a los curiosos, vemos el perímetro de seguridad, que ¿quién lo controla? El apoyo externo, que ya sea los policías, en este caso. Vemos el puesto de comando que está en la zona fría, que ellos están evaluando o tienen que evaluar cuál es la mejor manera de contener este incidente. Vemos acá que también hay operaciones defensivas, que sería, por ejemplo, los bomberos en la zona fría, pacientes descontaminados, ¿no? Acá lo que también falta, bueno, acá está el área de recursos en espera, que son los bomberos, etcétera. Acá también falta el tema logístico, que está en la zona fría, donde todo, muchachos, todo está organizado, separado, los EPRAs solamente para utilizar, el traje para utilizar, las herramientas que se van a necesitar, todo está por separado, solamente para ya empezar con la contención. Entonces esa es la zona logística, se encuentra en la parte fría o en la zona fría. La descontaminación está entre la zona tibia y zona fría. Como pueden observar, acá hay justo 3 duchas, lo cual va a descontaminar o va a hacer que esta persona se descontamine después de los 40 minutos que ha ingresado. Ingreso al área, ingresan en pareja, en 2, 3, 4, a tratar de contener este material o este accidente que está pasando, ¿no? Entonces acá pueden ver, ingresan, la descontaminación, el puesto de comando, los pacientes descontaminados, el perímetro de seguridad que está por todos los policías que nos pueden apoyar, los curiosos que están como siempre mirando. Tenemos que verificar acá bueno, faltó la bandera, pero está la dirección del viento, tenemos que estar a favor del viento, ¿ya? La zona o el área de recursos humanos que también nos pueden apoyar. En este caso diríamos también puede ser el área de recursos humanos y logísticos, ¿no? Donde están otros bomberos, están más policías que nos pueden apoyar, ambulancias esperando que salgan los heridos, etc. Entonces más o menos esto es lo que se maneja o lo que se tiene que hacer en un accidente con un material peligroso. Esta es la forma, muchachos. ¿Desde dónde ingresan las brigadas o las personas preparadas, capacitadas para este tipo de accidentes? Desde la zona fría, muchachos, desde acá. Acá falta el apoyo, como le dije, falta el apoyo logístico, que es quien viste a los muchachos. Una vez que están listos, ellos van a ingresar de esta manera. En la zona fría pueden estar los que apoyan la zona logística con un traje nivel C o hasta nivel B, dependiendo
dependiendo la clase de contaminante, y van a ingresar, ¿no? Recordando que hay 40 minutos. Es más, en algunos casos hay uno que se queda cerca a la zona caliente que no ingresa, pero se queda como si fuera, es como el comandante o el que guía la actividad, ¿no? Entonces él es el encargado también de la seguridad del personal que ha ingresado acá. Entonces siempre tenemos que evaluar, ¿no? Poner nuestra zona tibia, caliente y fría. Eso es lo primordial, muchachos. Otra cosa, la dirección del viento y solicitar ayuda, ¿no? Si es en la calle o en un lugar público, de hecho a los bomberos, la policía, también puede ser si es en la empresa, también podemos solicitar ayuda a ellos. También podemos aplicar el plan de ayuda mutua. Un plan de ayuda mutua, muchachos, es el plan que hacen entre empresas. Por ejemplo, en el caso de las minas, las mineras con sus contratistas o grandes mineras con otras grandes mineras hacen un plan de ayuda mutua, que si en la mina A tiene un accidente, entonces personal de la mina B, personal capacitado de la mina B va a venir a ayudar y viceversa. Entonces es un plan de ayuda mutua que se hace entre empresas. Control del incidente, muchachos. Bueno, sí o sí, trabajo en equipo. Tenemos que tener el logro de objetivos y control de la situación, ¿no? De esta manera vamos a poder llegar a controlar el incidente y vamos a llegar a la meta, ¿no? Sí o sí, lo que le dije, fundamental, el trabajo en equipo. Tenemos que lograr los objetivos que se han dispuesto y controlar la situación, ¿no? De ahí viene, muchachos, lo que son la guía de respuesta ante emergencia, lo que les había comentado. Esta guía, muchachos, cada 4 años se actualiza o cada 4 años sale una nueva versión. La última es la que tenemos del 2016. De acá va a salir la próxima versión va a salir en el 2020. ¿Ya? Esta guía nos da los pasos o nos ayuda para poder contener un incidente o accidente con material peligroso, ¿no? Nos da los pasos para la contingencia de este material. Entonces es importante conocer y es importante que toda empresa que elabora con material peligroso tenga su guía GRE, que todo el personal sepa manejarlo también, porque a veces lo tienen pero no saben cómo utilizarlo. Y está dividido, muchachos, por páginas blancas, páginas amarillas, páginas azules, páginas naranjas y páginas verdes. Estas páginas, muchachos, cada uno tiene un significado. ¿Ya? Nos ayuda o nos dice cómo nos va a ayudar a reaccionar, nos va a ayudar a contener este material peligroso. En las páginas blancas nos van a dar los lineamientos necesarios, como por ejemplo el contenido de la guía, la distancia, a quién llamar por ayuda. Nos va a dar también, o nos va a decir los sistemas de clasificación de riesgo, que ya lo hemos visto, las 9 clases. También nos va a decir, o nos va a dar los modelos de los carteles, esa información básica, ¿no? Nos va a dar los modelos de transporte, cómo deben ser los modelos de transporte. Nos habla del número de las Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Mientras que en las páginas amarillas, muchachos, las páginas amarillas, en esta sección, en las páginas amarillas, se enlistan las sustancias en un orden numérico según su número de Naciones Unidas. Lo que primero vamos a encontrar es el número de las Naciones Unidas. El propósito de esta sección, muchachos, es identificar rápidamente la guía de emergencia a partir del número ONU. En esta lista se consignan los 4 dígitos del número ONU, seguido por el número de guía de emergencia asignada y por último el nombre de la sustancia. Primero, número de las Naciones Unidas. ¿Ya? Segundo, muchachos, a ver, no se ve mucho creo, pero número de las Naciones Unidas, en este caso, la primera columna, para las páginas amarillas, ojo. Segundo, va a ser el número de la guía, el número de guía de emergencia, ahorita les voy a explicar
cuáles son estas guías. El número de la guía de emergencia. Tercero, el nombre del material, ¿no? Cuál es el que está ocasionando este accidente o incidente. El nombre del material. Entonces, ¿cuál es la función de estas páginas amarillas, muchachos? Poder identificar el material, poder identificar el material que está en pleno accidente o incidente de acuerdo al número de las Naciones Unidas. Como le dije, capaz estar yendo caminando y ves un accidente, pero lo único que puedes reconocer es el número de las Naciones Unidas. Las páginas amarillas te va a ayudar. Te va a decir qué número, qué número de las Naciones Unidas es y a qué material pertenece, ¿no? Y lo más importante, cuál es el número de guía de contención. Por ejemplo, si yo veo el número de identificación de la ONU 1014, significa que es un dióxido de carbono y oxígeno, y me manda para el número de guía 122. Ahorita ya les explico un poco. Páginas azules, muchachos. De ahí vemos lo que son las páginas azules. Ustedes me van a decir, ingeniero, pero ¿por qué algunos nombres están de otro color, de color verde? Ya vamos a ver. Ahorita les voy a explicar por qué están algunas de color verde. Las páginas azules, en esta sección, muchachos, se enlistan las sustancias en un orden alfabético según el nombre. Su propósito de esta sección es identificar rápidamente la guía de emergencia a partir del nombre de la sustancia involucrada en el accidente. Entonces, las páginas azules es muy parecida a esta. La diferencia es que tiene el borde azul. Pero ¿qué más cambian en las páginas azules, muchachos? Lo primero que vamos a encontrar ya no va a ser el número de las Naciones Unidas, sino lo primero que vamos a encontrar va a ser el nombre del material. Capaz yo estoy por la calle y veo un accidente con material peligroso. No sé, pero puedo leer que, llego a leer que que el material peligroso es por ejemplo, compuesto para el moldeado de plásticos, por ejemplo, que también hay, ojo, compuestos para el moldeado de plástico. Entonces, conociendo el nombre, muchachos, yo puedo venir a mis páginas azules, busco el nombre y ese nombre me va a mandar al número de guía de contención, que siempre va a estar en el número del medio. Y luego me va a mandar ya el número de las Naciones Unidas. ¿Ya? Entonces a eso nos va a ayudar las páginas azules. Las páginas azules primero vamos a encontrar el nombre. Si yo no sé qué número de las Naciones Unidas es o algo, pero puedo buscar el nombre. ¿Ya? Listo. De ahí vienen las páginas naranjas, muchachos. ¿Para qué sirven las páginas naranjas? Esta sección, muchachos, es la más importante. Porque aquí es donde se anuncian todas las recomendaciones de seguridad. Comprende un total de 62 guías de emergencia. ¿Ya? Estuvimos hablando que en la parte del medio está el número de guía de emergencia o número de guía de contención, como quieran llamarlo. Entonces eso va a estar ubicado acá en las páginas naranjas, muchachos. ¿Ya? Estas guías están presentadas en un formato de 2 páginas. Cada una proporciona recomendaciones de seguridad e información de respuesta a emergencia para proteger al personal de respuesta y al público también. Ojo. Entonces en las páginas naranjas, muchachos, nos va a dar, son las guías de contención o guías de emergencia. Es la parte más importante. Es la parte más importante de nuestra guía de respuesta en caso de emergencia. ¿Ya? Se divide en 2 partes, en 2 hojas. Va a tener dos hojas, una acá y la otra de costado, 2 hojas. En la primera cara o en la primera parte, muchachos, vamos a encontrar los peligros potenciales. Hablamos de incendios de explosión, los peligros hacia la salud. De ahí también, de ahí viene lo que es la seguridad pública. ¿A quién hay que llamar primero? ¿Cuál es la ropa protectora o los EPPs? Y la evacuación, ¿no? En la evacuación del material. Mientras que al otro lado, muchachos, ya no vamos a tener peligros potenciales, sino vamos a tener la respuesta de emergencia.
Por ejemplo, si hay fuego, dependiendo si es un incendio pequeño, incendio grande, ¿qué es lo que se va a hacer? Incendio que involucra tanques, también nos dice cómo vamos a actuar. Si hay un derrame o fuga, también nos dice, por ejemplo, que no tocar ni caminar sobre el material, eliminar todas las fuentes de ignición, no fumar, no usar bengalas, etc. Nos da la clasificación, si hay un derrame pequeño, un derrame grande, ¿qué se va a hacer? Y luego, muchachos, nos da lo que es los primeros auxilios. ¿Cómo vamos a actuar en caso tengamos un accidentado, ¿no? Y estas guías cambian, muchachos, dependiendo, ojo, cambian dependiendo el, el material peligroso. Por ejemplo, no se ve muy bien, pero acá vemos guía, acá vemos el número de guía 154, 154, 154. Para todos el número de guía 154. Ya, entonces la guía nos va a mandar al número 154 que nos dice que son las sustancias tóxicas y o corrosivas, no combustibles, ojo. Porque pueden haber sustancias tóxicas corrosivas como las susceptibles al agua. Entonces la guía 150, la guía mejor en sí, la guía Green, muchachos, nos da todo, nos da la información necesaria. Las páginas naranjas son las más importantes. Entonces hasta acá estamos claros, ojo. Páginas blancas que nos dan los conceptos básicos del número de las Naciones Unidas, cuáles son las formas de los contenedores dependiendo del material, etcétera, etcétera. Las páginas amarillas, en esta sección vamos a encontrar el nombre, en esta sección nos ayuda a ubicar el material peligroso, pero teniendo en cuenta el número de las Naciones Unidas. Yo tengo el número de las Naciones Unidas, voy a saber qué material peligroso es. Las páginas azules es al contrario. Las páginas azules me va a ayudar a ubicar este material peligroso, pero teniendo en cuenta el nombre del material. Primero vamos a tener el nombre del material, número de guía y de último ya el número de las Naciones Unidas. Las páginas naranjas es la parte más importante de la guía, muchachos, porque en esta tenemos lo que vamos a hacer como la forma de protección y contención a este accidente con material peligroso. Entonces en la página naranja vamos a encontrar eso, el número de guías. Y ahora en las páginas verdes, muchachos, ¿qué vamos a encontrar en las páginas verdes? Fácil. En las páginas verdes, muchachos, esta sección consiste en una tabla que enlista por orden numérico, según el número de las Naciones Unidas, solo las sustancias que son tóxicas por inhalación, materiales con riesgo de inhalación tóxica, incluyendo ciertas armas de destrucción masivas, ¿no? Ya sean armas químicas y sustancias que al contacto con el agua producen gases tóxicos. Esta tabla recomienda dos tipos de distancia de seguridad: la distancia de aislamiento inicial y la distancia de protección. ¿Todos los materiales peligrosos aplican a esta página verde? No, muchachos, no todos van a aplicar a estas páginas verdes. ¿Por qué? Porque son, como les dije, no son para todos, son solamente para sustancias tóxicas por inhalación, ¿no? Y también algunas que son armas químicas o sustancias químicas. ¿Cómo sé cuál me va a ayudar o qué material va a clasificar? Las que están sombreadas, muchachos. En la versión 2016 ya vienen sombreadas. En la versión 2004, 2005, 2004, 2008 vienen sombreadas, pero vienen si estamos en las páginas amarillas, sombreado de amarillo. Si estamos en las páginas azules, sombreado de azul. Pero ahora no, en la versión moderna que tenemos, en la 2016, ya viene sombreada de por sí, del color a donde nos están mandando, que serían las páginas verdes. Como pueden observar, solamente unos cuantos, en esta página, unos cuantos materiales son los que nos va a mandar a la página verde. No todos, sino unos cuantos. Y como dije, ¿no? Nos da dos tipos de distancia. Distancia de aislamiento inicial y distancia de protección, ¿no? Y dependiendo el material peligroso, ¿no? Vamos a encontrar primero el número de las Naciones Unidas, de ahí viene el nombre del material y viene lo que son para derrames pequeños y derrames grandes. Se subdivide. Primero es ir, por ejemplo, en lo que es ácido
clorosulfu, clorosulfónico. En lo que es un derrame pequeño, muchachos, tenemos que aislar a la redonda 60 metros. ¿Ya? Luego proteja a las personas en la dirección del viento, ya sea de día y de noche. Tenemos que protegerlo en dirección del viento de día a 0.4 kilómetros y de noche a 1 kilómetro. Estamos hablando del ácido clorosulfónico. Ahora, si tenemos este ácido clorosulfónico pero en un derrame grande, ya no pequeño sino a gran contención, primero tenemos que aislar a la redonda ya no 60 metros como con el pequeño, sino 330 metros o 1000 pies, como quieran verlo. La protección a las personas, dirección del viento durante el día va a ser a 2.5 kilómetros y de noche a 6.5 kilómetros. ¿Ya? Este aplica para un envase grande o de muchos envases pequeños, que la suma de todos nos puede dar el volumen de un envase grande. ¿Ya? Entonces eso es lo que nos da las hojas verdes o las páginas verdes, las páginas verdes de la guía de respuesta ante emergencia. Nos da las distancias, ¿no? Distancia inicial y distancia de protección. Nos ayuda a proteger a los trabajadores, a proteger a la población en sí. Entonces es importante que conozcamos cómo vamos a manejar esto, muchachos. ¿Ya? Nos da la dirección del viento, la distancia en las páginas verdes. La página verde es importante también. ¿Cuál es el más importante? El más importante son las páginas naranjas, donde están las guías que nos dicen cómo vamos a contenernos, la guía que nos da la medida de primeros auxilios, etcétera. A ver, sigamos, muchachos. Las MSDS, que son las hojas de seguridad de todo material, que por su sigla es en inglés, ¿no? Material Safety Data Sheet. Es un documento que informa los peligros que ofrecen los productos químicos, tanto para el ser humano como para la infraestructura y los ecosistemas, ¿no? Entonces la hoja de la MSDS, todo material químico, todo material peligroso debe tener, muchachos. Se le conoce como MSDS por sus siglas en inglés y se traduce hoja de datos de seguridad de materiales o ficha de datos de seguridad. Estas hojas tienen 16 ítems, muchachos. Tenemos que verificar que las MSDS tengan sus 16 puntos o ítems, como quieran llamarlo, porque si no tiene esos 16 no está completa. Se divide en 4 bloques. Bloque de identificación, que es la sección del 1 al 3. Bloque de emergencias, que nos da la sección del 4 al 6. Bloque de manejo y precauciones, que es de la sección 7 a la sección número 10. Y por último el bloque complementario, que nos habla de la sección 11 hacia la sección 16. Entonces, ¿cuántas secciones son? 16, muchachos, y eso es lo que tenemos que verificar. Yo he visto en algunas empresas que he tenido la oportunidad de asesorar, en que sus MSDS solo llegan a 8, 9 secciones, no llegan a 16 secciones. Entonces ahí hay una observación, por ejemplo. Entonces, eso es lo que tenemos que observar, supervisar en la empresa. No solamente eso, sino que estén a la mano, muchachos. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces tenemos la hoja MSDS, pero la tenemos guardada en un lugar inaccesible. Las MSDS tienen que estar en la mano para los trabajadores, inclusive, ¿no? En mi taller de mecánico, donde utilizo productos químicos, al costado mi hoja MSDS, para que el personal sepa dónde puede ubicar, para que el personal sepa cuáles son las medidas de seguridad en caso de contacto con la piel, en caso de intoxicación, etcétera. El punto número 1 de las hojas MSDS, ¿no? Nos da la identificación del producto, otros medios de identificación, uso pertinentes, identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados. También nos da datos del proveedor, nombre, dirección y número telefónico, y números de teléfono para emergencia. ¿Quién es el que nos da la hoja de seguridad, muchacho? El fabricante, ojo.
El fabricante es el único que nos puede dar la hoja MSDS porque él sabe qué es lo que contiene su producto. ¿Ya? De ahí el punto número 2, que sería identificación del peligro o peligros. En este punto vamos a hablar o vamos a hallar clasificación de la sustancia o de la mezcla, elemento de la etiqueta del sistema globalmente organizados, incluidos consejos de prudencia y otros peligros no clasificados. De ahí en el punto número 3 o ítem nos habla de la composición, información sobre los componentes. La sustancia, el número CAS, que ya habíamos hablado cuál es el número CAS, es el número que la NIOSH le da a cada material peligroso. La mezcla, concentración o gama de concentraciones de las mezclas también, ¿no? Porcentaje del material. Una vez que pasamos al punto 4 y estamos en el bloque de emergencia ya, muchachos, que nos da lo que es primeros auxilios, descripción de los primeros auxilios, principales síntomas y efectos agudos y retardados, ojo, identificación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deben dispensarse inmediatamente, ¿no? En caso de ingesta, nos habla de qué hacer en caso de contacto con la piel, etc. Ahí nos da todos los primeros auxilios necesarios. Seguimos en la etapa de emergencia. El punto número 5, que nos da medidas contra incendios, nos dice medios de extinción apropiados, peligros específicos del producto químico, equipo de protección personal especial y precauciones que deben tomar los equipos de lucha contra incendio, ¿no? De ahí nos da el punto número 6, dentro del bloque de emergencias, ojo. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental. Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia. Precauciones al medio ambiente, referencias a otras secciones, métodos de contención y de limpieza, etc. En el punto 7 ya estamos entrando, muchachos, al bloque de manejo. Ya estamos acá en el bloque de manejo. ¿Qué nos dice? Precauciones para una manipulación segura, condiciones de almacenamiento seguro, incluidos posibles incompatibilidades, ¿no? En el punto número 8 tenemos los controles de exposición, protección al personal, ¿no? Parámetros de control, límites de exposición, las medidas de protección individual como los EPPs. En el 9 tenemos las propiedades físicas y químicas del material. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas y una información adicional del material, ¿no? En el punto 10, y seguimos en el bloque de manejo, punto 10, la estabilidad y la reactividad, ¿no? Qué tan reactivo es el producto, la estabilidad química, posibilidad de reacciones peligrosas, condiciones que deben evitarse, materiales incompatibles, productos de descomposición peligrosos, etc. Todo eso vamos a encontrar en el punto número 10 del bloque de manejo, ojo. En el punto número 11 ya estamos, se dan cuenta, en el complementario, en el bloque complementario, que nos va a dar información toxicológica, las vías de exposición, efectos inmediatos, ya sea inmediatos y crónicos, ya sea por exposición a corto o largo plazo, medidas numéricas de toxicidad, efectos interactivos, etcétera, ¿no? En el punto número 12, información ecotoxicológica, toxicidad, persistencia, potencial de bioacumulación, movilidad en el suelo, otros efectos, etc. En el paso número 13, información relativa a la eliminación de los productos. Especificar los recipientes y métodos para la eliminación, evitar el vertido en aguas, definir las precauciones especiales para la incineración o disposición de los desechos, o etc. En el punto número 14 nos dan información relativa al transporte, número de la ONU, designación oficial del transporte, las clases, el grupo de embalaje, peligro para el medio ambiente, etc., ¿no? Y por último, en el 15, que es información sobre la reglamentación. Reglamentación, legislación en materia de seguridad, medio ambiente, regulación en seguridad química, etc. Y el punto número 16, ¿no? Son los 16 ítems o puntos, que es
información adicional u otra información. Fecha de preparación de la última revisión de la ficha de seguridad, indicando dónde se han hecho cambios en la versión anterior. Explicación de abreviaturas y acrónimos usados en la ficha de seguridad. Referencia de los documentos básicos y las fuentes de datos utilizados para las fichas de seguridad. Almacenamiento, muchachos. Los riesgos en el almacenamiento de productos químicos dependen de la peligrosidad de la sustancia, la cantidad almacenada, la organización, el comportamiento de los trabajadores, etc. ¿No? Hay posibilidad de formación de peróxidos inestables, posibilidad de polimerización de la sustancia, posibilidad de deterioro del envase, ya sea por envejecimiento, ataque químico o por romperse sin intervención también puede ser. Descomposición lenta de la sustancia con acumulación de gases que pueden romper el recipiente, va a degradar el recipiente o el envase. En los criterios generales, limitar el stock de productos y almacenar la mínima cantidad posible y llevar un registro actualizado. Se cumplen muy poco, no todos cumplen con esto, pero debería llevarse. Establecer separaciones entre familias incompatibles, agrupar y clasificar los productos por su riesgo, ya sean cancerígenos y sustancias de alta toxicidad. Se voy a clasificar las sustancias pestilentes y las sustancias inflamables. Comprobar que están o que estén adecuadamente etiquetados, ¿no? Tenemos que sí o sí organizar, tener orden, tener limpieza, estandarización a nivel de toda la empresa y también hacer un seguimiento, ¿no?, de las inspecciones semanales o mensuales que se le puede hacer, que deberían ser semanal. Preparación para emergencias, información. En lo que es segregación, mantener una cierta distancia entre materiales peligrosos, incompatibles o colocando separaciones entre una mercadería y otra. Durante una situación de incendio o derrame, la interacción de materiales peligrosos entre sí puede tener consecuencias muy serias. Entonces, lo que nos recomiendan es que tenemos que separar, ¿no? Sí o sí. En esta tablita, por ejemplo, pueden observar, siendo el color verde que sí pueden estar juntos, el color amarillo que pueden estar juntos, pero con ciertos criterios de seguridad, y el color rojo que sí o sí no pueden estar juntos, no pueden, sí o sí tienen que separarse. Por ejemplo, en este caso, los clases 2, ¿no? Gases no inflamables no tóxicos tienen que separarse de los explosivos, porque en conjunto pueden llegar a formar una gran explosión en conjunto de gases. Y de igual manera, así, ¿no? En esta tabla está todo especificado, muchachos. O también pueden verla esta, matriz de compatibilidad para almacenamiento de materiales químicos peligrosos. Tenemos todas las clases del 1 al 9. En el caso, por ejemplo, tenemos también acá una nomenclatura, unos significados, donde S significa almacenar en áreas diferentes, donde A significa almacenar separado a 3 metros, y donde F significa no almacenar con alimentos. En este caso el gas venenoso, tenemos acá la F, ¿no? Y cada uno con, por ejemplo, un explosivo con un gas inflamable que nos dice almacenar en áreas diferentes. En áreas, ni siquiera a una distancia, sino en áreas, ojo. Un explosivo con un gas no inflamable de igual manera. Todos nos dicen que un explosivo siempre tiene que estar alejado de todos. En esta tabla nos indica todo esto, muchachos. Está clara la tabla específica, muy buena. Y gracias, pues, muchachos. Espero que le haya sido de su gusto esta capacitación. Hayan aprendido un poco lo que es material peligroso. Si bien es cierto, virtualmente no se va a aprender todo lo que se necesita, ya que esto tiene que ser con un simulacro. Toda capacitación de material peligroso tiene que ser sí o sí con simulacro, para que ustedes puedan poner en práctica lo aprendido, ¿no? Con su uso de EPRA, su uso del traje nivelado, etc. Pero le he tratado de dar todos los alcances necesarios para que, si tenían alguna duda, la hayan disipado, ¿no? Entonces, conmigo será hasta la próxima, muchachos. Les agradezco por su tiempo y por su atención, y nos estamos viendo. Gracias.